Listo, chicos. Hoy día vamos a tocar dos temas. Hablamos sobre lesión renal aguda y crónica. Vamos a tratar de ser un poco conciso para que entiendan bien. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí llamamos normalmente insuficiencia renal aguda. Durante el tiempo, cuando hacemos la traducción de acute kidney injury, ha habido muchas denominaciones ya en diferentes escuelas latinoamericanas. Entonces, unos lo llaman insuficiencia renal, otros fallo renal agudo, lesión renal, daño renal, injuria renal, disfunción renal. Entonces no hubo una uniformidad de criterios claros. Entonces, por consenso, se quedó clasificarlo de la siguiente manera. Cuando vamos a hablar de un daño renal que ocurre en los primeros 7 días de evolución de un paciente, vamos a referirnos como lesión renal aguda. Cuando excede este periodo en el siguiente diapositiva, por favor. Cuando va a exceder este periodo de 7 días, vamos a considerarlo como ya una enfermedad renal aguda, porque no solo va a comprometer la parte renal, sino también afecta todo nivel sistémico, pues lo que conocemos como enfermedad como tal. Ya luego de este periodo, podemos ver una etapa de recuperación renal que puede ser lenta como rápida, y cuando ya este daño renal se extiende ya más de 3 meses, hablamos de enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios. Puede ser un paciente que quede con cierta disfunción leve, con proteinuria y hipertensión, consideramos grado 1, como que ya unos pacientes con una depuración ya en disminución, y lo clasificaríamos en los demás estadios, 2, 3 o 4, o unos pacientes ya quedan ya dependientes de diálisis en estadio 5. ¿Ya? Entonces, cuando ya vamos a hablar de términos de insuficiencia renal aguda, vamos a referirnos tanto como lesión o como enfermedad en adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Como concepto, la lesión renal aguda va a ser caracterizado por un deterioro brusco de la función renal. Va a darse una alteración a nivel de eliminación de sustancias de desecho y va a haber una incapacidad para mantener este estado hidroelectrolítico y ácido de base que depende mucho del riñón. ¿Ya? El principal dato analítico que se va a incrementar va a ser la concentración sérica de creatinina, ¿ya? Y el principal dato clínico, que es no constante, va a ser la alteración de la diuresis. En base a esos dos vamos a basar para hacer las clasificaciones siguientes. Es importante también destacar que no es un proceso fijo y estable y puede manifestarse de forma muy variables en realidad. Siguiente. Normalmente es una entidad, a veces siempre diagnostica tanto su incidencia y prevalencia van a ser imprecisas, ya porque no ha habido con el tiempo un consenso claro para su diagnóstico. Igual no todo paciente que es hospitalizado, a menos que esté en una unidad de cuidados intensivos, se le hace un monitoreo cercano de lo que es la función renal. Ya puede estar expuesto por neumonía, estar con mil antibióticos y en realidad nunca le tomaron una creatinina, no sabemos si en algún momento de la enfermedad hubo cierto compromiso renal. Entonces, claramente los pacientes que más reportan son pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intermedios o en unidades de cuidados críticos para este problema, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de las clasificaciones que se han dado con los años, la que más utilizamos o la que mejor ha establecido este consenso con los demás, con las demás escuelas es la que nos da CADIGO, que es la del año 2012. ¿Ya? En la que vemos tanto los niveles de creatinina como el flujo urinario. ¿Ya? Hablamos de un estadio 1 cuando esta creatinina basal del paciente va a superar 0.3 sobre su basal en los primeros 2 días de enfermedad, ¿ya? O entre 1.5 a 1.9 veces su basal de creatinina en los primeros 7 días, ¿ya? Hablamos de un estadio 2 de lesión renal aguda, cuando sobre el basal vamos a ser 2 o 2.9 de creatina en estos primeros 7 días, y hablamos de estadio 3 cuando supera 3 veces el valor basal, o cuando independiente de eso la creatinina supera 4 miligramos por decilitro, o por alguna circunstancia el paciente inició terapia de reemplazo renal y ya consideramos como un estadio 3, ¿ya? En lo que es el flujo urinario, también como ven los valores ahí, pues más que todo en el número de horas de anuria o disminución del flujo urinario que tiene el paciente. Esto para conocimiento de ustedes más que todo, chicos.
Siguiente diapositiva. Como hablamos, los dos parámetros importantes para esta clasificación va a ser tanto la creatinina plasmática y la diuresis. La creatinina plasmática va a ser el principal indicador analítico utilizado para este diagnóstico. Va a depender mucho de la edad del paciente, de la masa muscular que éste tenga, de su nutrición del paciente y del género. Lo malo que es una prueba que a veces demora en subir. La creatinina no es que va a subir al primer día de lesión renal, va a demorar de 24, 48 horas, 72 horas en poder recién elevarse. Unos dicen que hasta debe haber un compromiso del 50% de funcionalidad renal para que empiece a elevarse recién la creatinina, ¿ya? Y en realidad no refleja daño tubular. Lo malo que, o lo bueno, que es un, un análisis de laboratorio que es común, es simple, es barato, ¿ya? Hay alcance en todos lados. Por eso es que todavía sigue siendo nuestro marcador principal y no utilizamos otros marcadores que todavía están en estudio, o son demasiado caros o no hay un consenso claro de valores corte para poder utilizarlos. Por eso hasta ahorita seguimos usando la creatinina como un valor basal actualmente. ¿Ya? Y el otro parámetro es la diuresis, que es el principal indicador clínico utilizado para este diagnóstico. Ya, como saben, no en todo paciente se va a reportar la diuresis, a veces no hay balances como han estado rotando en diferentes hospitales, ven que no siempre hay un buen balance, no es algo exacto, cuánto orinó, media taza, una taza, y hacen sus balances al ojo, como se diría, ¿no? Y en pediatría saben que por haber pacientitos que son pequeñitos y usan pañal, también la medición va a ser bien imprecisa, ¿no? Más que todo por la continencia de la gran mayoría de pacientitos. ¿Ya? El grado de oliguria que puede estar asociado en este tipo de pacientes va a dar peor pronóstico, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, este es un cuadrito para que vean más o menos los promedios de creatinina que se da por edades. Ya, acá van en el cuadro dos métodos de medición, uno enzimático y otro con la medición por Jaffe. La que hacemos en el país solo se da la creatinina medida por método Jaffe. Ya, entonces ahí ven los cortes normales para la edad, un niño promedio de 4 a 7 años, como ven ahí, la creatinina normal es 0.44 a 0.65 miligramos por decilitro. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando el paciente no tiene un basal previo, ¿ya? Si ustedes, revisando la historia clínica del paciente, su familiar tiene análisis previos, pueden determinar si es que, digamos, tiene 4 años, pero su basal es 0.2, en base a ese hacemos la clasificación. Si es que en caso el paciente no tuviera un análisis previo de creatinina, en ellos ya utilizaríamos estas tablas para poder determinar cuál es el valor promedio normal para su edad y en base a eso empezar a hacer la clasificación y el seguimiento del paciente. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Como ven, la etiología de esta entidad múltiple es multifactorial en realidad. Entre los factores más importantes tenemos lo que es los pacientes sépticos, hospitalizados en unidades críticas o la causa por nefrotoxicidad por drogas, ¿no? Esas son las principales causas que nos dan esta entidad. Y como ven las otras cosas que mencionan ahí. Siguiente, por favor. Normalmente va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes internados en unidad de cuidados críticos, ¿ya? Va a expresarse más en pacientes con falla de múltiples órganos. La gran mayoría de casos reportados son asociados a sepsis y se va a asociar con alta mortalidad. Siguiente. Entre las herramientas que tenemos para un diagnóstico precoz está una escala conocida como escala de angina renal. ¿Ya? Normalmente se utiliza en unidad de cuidados críticos al ingreso y a los 3 días del ingreso de estar el paciente en UCI. Y más que todo es una combinación de dos factores para que podamos ver en qué riesgo está el paciente de generar, de tener complicaciones por la función renal. Vamos a ver que tenemos riesgos propios del paciente, o sea, el ingreso a UCI, si es un paciente post-trasplante renal o de médula ósea, o si es un paciente que está intubado o uso de diferentes sinotrópicos o vasopresores, nos da cierto puntaje. También la disminución de clearance de creatinina calculado, ¿ya? O la sobrecarga de volumen viendo balances positivos nos dan cierto puntaje, ¿ya? En base a eso vemos qué pacientes están en mayor riesgo de tener compromiso renal y quiénes están en menor riesgo de eso para poder tener una alerta de eso. En otras unidades u otros hospitales
de afuera o de acá del país, hay sistemas de alerta ya en sistema, ya donde cuando ellos en el sistema de alerta lo que colocamos son niveles normales de creatinina por edad, digamos, según la tabla o la tabla que utilizan los diferentes lugares. Y cuando el sistema ve que un paciente X por una razón ve que la creatinina está por encima del valor normal para la edad, automáticamente manda una interconsulta al servicio, ¿ya? Y el servicio lo que es, vaya, evalúa al paciente, no es un paciente que tenga un problema de en el momento, pero ya tiene una creatinina por encima, a veces está recibiendo capaz banco cada 6 horas, o le han hecho una tomografía recién, o con contraste, qué cosa, y ya nos podemos dar ciertas alarmas o ciertas recomendaciones para evitar que esto siga progresando. Esos son sistemas de alerta de aquí, se dice, ¿no? Que se puede trabajar, pero a veces es muy engorroso porque suele mandar, necesitas bastante personal porque son interconsultas que llegan en hospitales grandes, son demasiadas, entonces no nos damos la cobertura para poder ir a todo, ¿no? Entonces, más que todo, vamos valorando qué pacientes son los que más se les hace seguimiento, pero no se puede hacer en todos, realmente pues son muchos los pacientes. Siguiente, siguiente. Entre los biomarcadores que tenemos al alcance diferentes a la creatinina, el engano urinario y la cistatina C son los que mejor rendimiento y diagnóstico predictores de daño renal agudo hay, ¿no? Normalmente el engano urinario se ha hecho en pacientes post cirugía cardíaca, que nos da una idea de cuánto riesgo puede tener de generar daño renal. Y la cistatina C también, que va a ser un valor muy bueno, pero no hay un corte claro, qué valores consideramos altos o bajos, ¿ya? Normalmente es bueno porque no depende mucho de la masa muscular del paciente ni del estado de nutrición de esta, entonces no se va a alterar por esos valores, pero no hay un corte. El principal, digamos, el principal defecto de estos es que son muy caros, entonces no son muy, no están al alcance de todos para poder realizarlo. Algunas clínicas te pueden aceptar sobre todo si tenías cuando tienes mucha duda, pero los costos son elevados. Por eso la creatinina, como les dije, sigue siendo eh, el principal análisis que tenemos para el diagnóstico de esta entidad. Siguiente. Entre la clasificación, tenemos la clasificación clásica de renal, renal o posrenal, ¿no? Cuando hablamos de la lesión renal aguda por prerrenal, más que todo es alguna funcional. La principal causa es la pérdida, ¿ya? Pacientes con vómitos, pacientes con diarrea, ya con hemorragia o quemaduras que tienen una pérdida rápida de volumen, suelen hacer esta elevación de creatinina que es temporal nada más, lo que puede revertir rápido solo hidratando al paciente. Ya cuando hay una hipoperfusión renal que puede darse en pacientes con falla cardíaca, pacientes con síndrome nefrótico, ya puede tal vez elevación de creatinina que al corregir, al darles volumen, el paciente se tiende a corregir, ya. En pacientes con vasodilatación periférica o con vasoconstricción renal, ¿ya? Pero la función como tal está bien, dándole volumen, el paciente suele, la creatina regresa rápido a su estado normal, ¿ya? Siguiente, por favor. Cuando hablamos ya de un daño renal, o reacción renal aguda, renal coestablecida o intrínseca, ya hay un daño ya glomerular. Entonces, de entre las diferentes causas tenemos un daño tubular, ¿ya? O la que se conoce como la necrosis tubular aguda. Normalmente se da en pacientes con isquemia prolongada, hipotensión persistente, pacientes sépticos o por nefrotoxinas. También se ha visto en pacientes con va a ser a causa de pacientes que tienen rhabdomiolisis, que puede ser por trauma, pacientes con hipocalemia severa, suelen ser rhabdomiolisis, y el daño se da por este grupo M que se libera a causa de esta liberación de mioglobina y hemoglobina, ya que va a generar daño tubular directo o también taponamiento. Ya puede darse por enfermedades intersticiales como la nefritis intersticial, que una de las cosas más frecuentes es el uso de AINES, ya por daño vascular secundario como lo más frecuente es el como pacientes con vasculitis, trombosis, o secundario también a enfermedades glomerulares propias. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y entre las postrenales hablamos de lo que son obstrucciones, ¿ya? Más que todo alteraciones anatómicas. Lo más común es los pacientes que nacen con valvuletra posterior. Suelen nacer con una megavejiga, nefrosis bilateral severa, ¿ya? Y alteración de la función renal, donde solo lo que hacemos es desobstruir
y tiende a mejorar la creatinina. También pacientes con cálculos obstructivos a nivel de riñón, tumores obstructivos, ya, o pacientes con retención urinaria secundaria, que es una vejiga retencionista. Entonces, liberamos la obstrucción y la creatinina tiende a bajar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Un dato importante es saber diferenciar cuando un paciente está ante una injuria renal aguda prerrenal o renal establecida. Entonces, tenemos diferentes parámetros que nos pueden ayudar. ¿Ya? Podemos ver, si han visto exámenes de orina, que hay una parte donde dice densidad urinaria. Cuando el paciente aún mantiene una densidad urinaria, me da una idea de que su capacidad para absorber y concentrar está normal. Entonces, a tener una densidad urinaria por encima de 1020, me da un dato indirecto de que la función renal como tal está preservada y no estamos ante una injuria prerrenal. Ya en caso que veamos una densidad urinaria baja, que es isostenuria, ya podemos sospechar de forma indirecta que puede estar ante una ya renal establecida. También podemos ver entre los más usados el cálculo de la fracción excretada de sodio o el FENA, ¿ya? En pacientes pediátricos un valor normal de FENA va de menos de 1% y neonatos hasta 3%, ¿ya? Entonces, cuando este valor, al ser calculado, tendríamos que solicitar tanto sodio y creatinina, tanto sérico como urinario de manera simultánea para calcular la fracción excretada. Y si esta sale menor de 1%, estaríamos ante un paciente con una injuria renal aguda prerrenal. Ya cuando los valores exceden 2%, estaríamos dentro de una renal establecida, para ver más que todo cómo hacer el manejo en adelante, ¿no? Ya tenemos que modificar otras cosas. Pero la gran mayoría de pacientes, cuando son derivados a hospitales grandes donde podemos hacer este tipo de evaluación, como a veces vienen con cierta disminución del flujo urinario o con edema u otras causas, se les suelen colocar diuréticos. Entonces, cuando estos pacientes suelen ya venir con diuréticos ya en su tratamiento, como en realidad los diuréticos son natriuréticos, el FENA ya no es de utilidad. Entonces, en un paciente, en lo que yo quiero determinar si es que existe una lesión prerrenal o ya renal establecida y ya está con uso de diuréticos, nos podemos apoyar en esta fracción excretada de urea que está al final, ¿ya? Donde esta no se va a alterar por el uso de diuréticos. Es un valor normal, consideramos menos del 35%, y cuando ya hablamos más del 50%, hablamos de una renal establecida. Entonces podemos usar estos dos parámetros para hacer esta diferencia. Más que todo para puesta de examen que se les puede tomar. Siguiente, por favor. Entre las evaluaciones que podemos hacer en nuestros pacientes, a nivel de sangre vamos a pedir ante la sospecha de lesión renal y buscar una causa de estos, más un hemograma completo, su bioquímico que incluye glucosa, urea, creatinina, electrolitos, gasometría venosa. Siempre es de importancia ver un examen de orina si sospechamos de infección en cultivo. En caso queramos hacer este cálculo para ver si es renal establecida o no, los electrolitos séricos y urinarios para calcular las fracciones excretadas. Si queremos descartar si clínicamente pues, está sobrecargado de volumen, la placa de tórax parece que existe riesgo de edema pulmonar, ecografía abdominal en caso sospechemos de causas obstructivas, ¿ya? En caso sospechemos algún tipo de etiología infecciosa o autoinmune, ya pediríamos la media periférica, anticuerpos antinucleares, ANCA para vasculitis. En caso sospechemos postestreptocócica de causa faringia, antistreptolicina, u otras infecciones como dengue, malaria, leptospira. ¿Ya? Cuando tengamos sospecha de un paciente con trombosis renal, pedimos un Doppler renal, ¿ya? Y cuando ya no detectemos alguna causa específica o sospecha de alguna glomerulopatía, la biopsia renal como último uso y utilidad. Siguiente, por favor. ¿Ya? En el tratamiento, primero lo más importante es identificar los pacientes de riesgo de sufrir lesión renal aguda, ¿ya? Segundo, si existe el riesgo, hacer un soporte hemodinámico, limitar nefrotóxicos y contrastes a todo lo que pueda aumentar la lesión. Ya si esta herida ya está establecida, identificar la causa de la lesión renal aguda mediante el examen MESIS, examen físico, analítica, y si hay una causa que es corregible, hacerlo. ¿Ya? Y luego tener un monitoreo tanto de diuresis, un balance estricto, monitoreo de creatinina,
ya el manejo de líquidos, evita la sobrecarga de volumen y cuando requiere ya iniciar terapia de reemplazo renal. Siguiente, por favor. El código nos da unas recomendaciones similares a las previas que le hemos dado. Normalmente lo que ellos recomiendan es descontinuar los nefrotóxicos que está usando el paciente o espaciar las drogas. Mantener un volumen adecuado para mantener la perfusión también adecuada hacia el riñoncito. Ya monitorizar la creatinina y la urea en pacientes con lesión renal aguda importante solemos monitorizar cada 24 horas. Ya evitar los procedimientos que usen contrastes. Ya considerar el inicio de terapia renal temprana, admisión a UCI y si en caso el paciente requiera diálisis de urgencia, evitar los accesos subclaves, que son recomendaciones de CADIGO, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de indicaciones de diálisis aguda, ¿ya? Todo paciente que tengamos sobrecarga de volumen más del 10% del peso, el valor corte puede ser 10 a 15% en realidad, ¿ya? En los pacientes con edema pulmonar, ya cuando tenemos pacientes con uremia, elevación de urea más encefalopatía, ya porque la uremia como tal no es una indicación de diálisis aguda como tal, ya más que todo cuando se asocia a alteraciones encefalopáticas. El paciente con hipercalemia persistente que no mejora a pesar del tratamiento médico que podemos estar dando, o pacientes con hipercalemia y anuria, ¿no? Pacientes con obesidad metabólica persistente a pesar del tratamiento médico que le podemos dar, pacientes con hiponatremia refractaria y sintomática, ¿ya? Pacientes con hiperfosfatemia o hiperuricemia severa asociada a lesis tumoral, ya más que todo cuando se asocia a hipocalcemia severa, en pacientes con errores innatos de metabolismo con hiperamonemia, ya, y en pacientes post-envenenamiento, intoxicación por diferentes fármacos. Siguiente. Entre las modalidades de terapia ocupacional que podemos ofrecer al paciente, va a depender mucho de la experiencia que tengan en el centro asistencial, lo que tengan más a la mano, el peso del paciente. Normalmente en pacientes pequeños, menos de 15 kilos, la posibilidad de hemodiálisis, si es que no hay el material adecuado, no se puede realizar. En ellos optaríamos por lo que es diálisis peritoneal, ya como apoyo, ya solo que la respuesta a este es un poquito más lenta, ya. En pacientes ya mayores de 15 kilos podemos ofrecer sin problemas hemodiálisis con un acceso vascular, ya, intermitente. Podemos hacer terapias lentas, en el caso del SLET, en pacientes más que todo agudos, y también terapias de reemplazo renal continuo también que se le puede ofrecer al paciente, sus diferentes modalidades que existen, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, pasamos al siguiente tema. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿ya? Normalmente es un daño renal que dura más de 3 meses, como habíamos dicho previamente. Ya va a haber cambios estructurales y funcionales a nivel del riñón con descenso de la tasa de filtración glomerular. Ya lo consideramos cuando esta tasa de filtración glomerular está por debajo de 60 por más de 3 meses en pacientes agudos, ya, o más de 60 cuando se acompaña de algún daño estructural, proteinuria, albuminuria o alteraciones a nivel de biopsia. ¿Ya? Siguiente. Normalmente tenemos 5 estadios, ya un estadio 1 en pacientes con depuración más de 90, pero con algún factor de riesgo. Un estadio 2 con la depuración está entre 60 y 89, ¿ya? Un estadio 3 lo dividimos en 3A y 3B, ¿ya? El grado, el estadio 3A cuando la depuración está entre 45 y 59 y el 3B cuando está en 30 a 44. Un estadio 4 con la depuración está entre 15 y 29 y un estadio 5 con la depuración está en menos de 15. Ya, esta clasificación está hecha en base a un adulto de 70 kilos. Lo que nosotros hacemos es convertir o corregir por la superficie corporal del paciente, ya pediátrico, ya para poder ponerlo en esta clasificación. Los pacientitos con enfermedad renal crónica, lo malo que es algo progresivo, dependiente de la causa. Ya, entonces lo que normalmente nosotros hacemos ya en pacientes con estadio 3 es detener lo que es lo más
que se pueda la progresión de la enfermedad, quitando factores que pueden empeorar esto, ¿ya? Pero eventualmente esto va a ser progresivo en realidad. El riñón es un órgano que no se regenera, entonces el daño existente ya se queda establecido ahí, ¿ya? Siguiente, por favor. Entre las causas más importantes o la principal causa de enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos son las alteraciones anatómicas de la vía urinaria, ya lo que se conoce como CAC, las congénitas. Entonces, entre esas tenemos las hipoplasias renales, las displasias renales, pacientes con reflujo vesicoureteral congénito. Ya toda alteración anatómica como tal son pacientes que va a ser el principal bloque de pacientes que manejamos nosotros, ¿ya? La siguiente causa va a ser los pacientes con glomerulopatías, ¿ya? A diferencia de los adultos, que los principales causales son los pacientes diabéticos o hipertensos, en los niños son las malformaciones del tracto urinario, ¿ya? Siguiente, por favor. Todo paciente con gracia debe ser evaluado para determinar diagnóstico, gravedad para determinar grado de lesión, grado de función renal, los factores de riesgo modificables que podemos hacer para que esto no progrese, las complicaciones propias de la enfermedad y el riesgo de pérdida de función renal. El tratamiento debe incluir una terapia específica basada en el diagnóstico, estrategias para enlentecer o detener la progresión de la enfermedad renal, prevención y tratamiento de las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica, preparar al paciente y a la familia para el inicio de terapia en paso renal y plantear el trasplante posterior en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, en realidad es una enfermedad, antes se llamaba solo como insuficiencia renal, pero estos pacientitos, el riñón influye en todo, entonces van a tener compromiso cardíaco, compromiso neurológico, compromiso a nivel de huesitos, a nivel nutricional también, a nivel sanguíneo también. Entonces, no es que solo me comprometo el riñón y nada más, sino es un compromiso sistémico, ¿ya? Entonces, por eso lo digamos como un paciente con enfermedad renal crónica, como término. ¿Ya? Siguiente, por favor. Al diagnóstico tenemos una anamnesis adecuada, un examen físico con control de presión arterial es bien importante, ver antecedentes como peso al nacimiento, si es un paciente prematuro extremo como antecedente, normalmente la cantidad de glomérulos que podemos tener terminan a las 36 semanas de gestación. Entonces, un paciente que haya nacido con 28, 27, 29 semanas de edad gestacional, de por sí la cantidad de células renales los que puede haber tenido es mucho menor su masa neuronal. Entonces ya consideramos como un paciente ya de riesgo de hacer hipertensión, oportunidad temprana y por tanto RC temprana también. Ya son pacientes que debemos tener seguimiento. Antecedentes familiares de hipertensión arterial, dislipidemia, litiasis, diabetes o enfermedades renales genéticas en la familia también es importante conocerlo. Siguiente, por favor. ¿Cuándo podemos sospechar que algún paciente pediátrico pueda tener algún grado de compromiso renal si es que no tuviéramos conocimiento previo de si hay pacientitos que tienen capacidad para mantener hemostasis de medio interno, digamos, un paciente que le da diarrea 2 o 3 días y está en emergencia con acidosis severa, cosas, ¿no? O se deshidrata muy rápido. Pacientes con poliuria, enuresis, demasiada sed nocturna, polidipsia, también uno puede sospechar con una alteración tubular o de concentración y puede haber una alteración a nivel renal. Pacientes con hipertensión arterial, ya los pacientes que tienen una anemia normocítica normocrónica persistente, resistente al uso con hierro, también podemos sospechar que puede haber una alteración a nivel renal. Ya pacientes con inapetencia o mala progresión pondoestatural también podemos sospechar en esto. Pacientes con alteraciones óseas, más que todo deformidades, pueden ser pacientes con raquitismo hipofosfatémicos, también podemos sospecharlo, o pacientes con por rendimiento escolar o alteración de la atención, de forma indirecta nos puede dar sospecha en la evaluación global de evaluar también la función renal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos estimar el filtrado glomerular? Nos vamos a apoyar en dos ecuaciones. La siguiente, por favor. Y sí, la que podemos usar en pacientes más que todo pequeños o pacientes grandes también, es la conocida fórmula de Schwartz, en la que utilizamos la talla del paciente. Esta talla la vamos a multiplicar por una constante, ¿ya? Y dividirla en su creatinina plasmática, ¿ya?
El valor de la constante se va a dividir por edades, como ven ahí. Ya, el recién nacido de bajo peso esto por 0.33, el recién nacido término por 0.45. Ya, ha habido un grupo que empezó a usar un solo valor de K que es 0.43 y hubo bastantes hospitales acá en que empezaron a usar eso también, pero no les explicaron bien que el valor de 0.43 es único, solo es en casos de medición de la creatinina por método enzimático. Entonces, como solo en país tenemos ya fe, tenemos que utilizar esta tablita como para orientarnos cuál es el valor de K que vamos a utilizar. Lo malo es que esta fórmula puede sobreestimar la depuración de creatinina hasta un 15% o más en realidad. ¿Ya? Porque puedo hacer la fórmula, más que todo lo usan a veces en unidades para poder hacer las correcciones de fármacos. Entonces, yo puedo hacerlo, un paciente es un poquito altito, le hago la fórmula y alguien puede hacer una depuración 90, cuando en realidad la depuración del paciente es mucho menor. Y seguimos administrando los fármacos a dosis plenas, hacemos correcciones y al final empeora más rápido de lo que debería ser. Entonces no es bueno para usar en paciente agudo, más que todo en sospecha pacientes crónicos. La otra fórmula que utilizamos, siguiente por favor, es el cálculo de la evaporación de creatinina. Para esto vamos a requerir tanto la creatinina en orina como creatinina en sangre, el volumen de orina de 24 horas del paciente y, el peso del paciente para poder calcular su superficie corporal. ¿Ya? En realidad este es el mejor método para poder determinar el grado de funcionalidad renal del paciente. ¿Ya? Lo que hacemos es dividir la creatinina en orina entre la creatinina en sangre del paciente, que es 100 miligramos por decilitro. El volumen de orina en 24 horas en mililitros lo dividimos entre la cantidad de minutos que tiene el día, que son 1440, y lo multiplicamos por 1.73 y la corrección la hacemos dividiéndolo entre los superficie corporal del paciente. ¿Ya? Si es que tuviéramos un paciente pequeñito, ya que no podemos contar orina en 24 horas, pero sí podemos pesar los pañales el día previo, entonces podemos darnos una estimación, lo más que se pueda acercar a la cantidad de volumen urinario en 24 horas. ¿Ya? Y lo único que tendríamos que hacer en la mañana de ese día es pedirle una creatinina en orina al azar, junto con una creatinina sérica. Entonces podríamos extrapolarlo y calcular de esta manera en vez de usar la fórmula de Schwartz para la corrección de fármacos, ¿no? Claro que estas ecuaciones ambas fueron hechas para pacientes estables, no para pacientes con lesión renal aguda, pero lo utilizan a modo de poder hacer este tipo de correcciones. Siguiente, por favor. Entre los factores modificables que pueden acelerar la progresión de esta enfermedad renal crónica, el principal es la proteinuria. Ya, a mayor proteinuria, más rápida la progresión de esto. Entonces, nos basamos del uso de YECAS, ARA2, para poder bajar esta proteinuria y de por sí lentecer un poco la progresión de este daño renal. También lo ideal en todo paciente crónico es mantener una presión arterial por debajo del percentil 50. Creo que es difícil, pero por lo menos por debajo del percentil 95 para evitar progresión de esta también. Ya los pacientes con anemia crónica también pueden hacer que esta enfermedad tienda a progresar, entonces la corrección de anemia es muy importante. Todo paciente crónico puede tener exacerbación de enfermedad y empeorar agudamente por uso de contrastes, tuvo una infección y se deshidrató, entonces estos pueden ser exacerbaciones, entonces estas exacerbaciones pueden empeorar bruscamente de que está en un estadio 2, se deshidrató, o le hicieron una tomografía o de tomografías con contraste cercanas, entonces, y mandarlo de un estadio 2 a un estadio 4 de forma rápida, entonces hay que tratar de manejar o de tratarlos rápido, ¿no? También evitar más infecciones urinarias si es que fue la causa, que nos provoca más cicatriz y disminución de esta masa nefronal. Y quitar factores que nos pueden también, factores que nos pueden también producir daño renal, como la dislipidemia o hiperuricemia, que de cierta forma generan un daño endotelial y producir mayor glomerulosclerosis y como tal disminuir también la masa de nefronas funcionales de este pacientito. Siguiente, por favor. Como complicaciones de la enfermedad, el riñoncito cuando tiene alteración nos va a producir tanto alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Pacientes con hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia.
va a ser causal de anemia, al no secretarse esta hormona que le eritropoyetina, tenemos que administrarla de manera exógena para poder mantener una hemoglobina en rangos normales, también el aporte de hierro como tal. Ya normalmente los pacientes con uremia suelen tener un estado anorexigénico, ¿no? Entonces no se alimentan bien, generalmente la gran mayoría de pacientes que tenemos con enfermedad alcohólica son pacientes desnutridos, por más que les damos el aporte, les indicamos un aporte de proteínas que deben ingerir o de calorías que deben ingerir, la gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de alteraciones no, son de estatus sociales a veces bajos, entonces es difícil mantener un estado nutricional bueno en ellos. Eh, También va a existir cierto grado de hiperparatiroidismo en este tipo de pacientes, por lo que por esta disminución de vitamina D que genera que no se absorba bien el calcio, entonces empieza a haber esta paratormona que empieza a ascender y generar daño a nivel óseo, ya lo que se conoce como enfermedad mineral ósea. También estos pacientitos van a tener alteraciones de perfil tiroideo, teniendo alteraciones endocrinológicas, eh, retrasos de crecimiento, por los demás factores que hemos mencionado, y también va a haber un compromiso vascular, cardiovascular importante, con pacientes de hipertensión crónica, van a tener hipertrofias cardíacas, este, va a haber calcificación a nivel de los vasitos, ya, entonces el compromiso, como ven, de la enfermedad crónica es bastante grande a nivel sistémico, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuándo podemos empezar a hablar del inicio de terapia de reemplazo renal? Normalmente hablamos con el paciente cuando ya ingresa al estadio 4. Tenemos que abordar la posibilidad de inicio con el paciente y la familia. Ya tener en cuenta tanto el contexto clínico, social y familiar de plantearles cuál es la mejor modalidad para ellos. Ya normalmente, a diferencia de los adultos que esperan que la depuración esté menos de 15, que el paciente esté con la urea muy elevada o ya indicaciones claras iniciales para iniciar la terapia, a nosotros no nos interesa, como son pacientes pediátricos que crezcan, ¿no? Que crezcan, que se desarrollen, que terminen su escolaridad, que tengan que puedan estudiar, entonces es muy diferente el objetivo nuestro que el objetivo de ellos, ¿no? Adultos realmente lo que es prolongar la vida y nada más. Y nosotros, nuestro objetivo es mayor, no es un paciente que tiene que desarrollarse, ¿ya? Entonces, cuando ya empezamos a ver que el paciente pediátrico tiene deterioro nutricional, no gana peso, disminuye, no gana talla, entonces ya sabemos que médicamente no lo estamos consiguiendo, entonces ya planteamos inicio de diálisis. Cuando ya el paciente empieza a tener hipertensión persistente, edemas, o ya cierto grado de disfunción cardíaca, también nos dice que debemos iniciar, por más que no esté en un estadio 5. Cuando ya el paciente médicamente no se puede manejar el potasio, hay pacientes que comen y no les puedes quitar, por más que sean, se les diga, son niños y van al colegio y comen lo que quieren y empiezan a elevar ciertos electrolitos, entonces, también cuando tenemos esa dificultad tenemos que plantear el inicio ya de una terapia renal, o cuando ya tenemos datos clínicos de un sistema hemodinámico como desnutrición, compromiso neurológico, o empieza a hacer serocitis. Entonces, ya en este estadio podemos iniciar la terapia renal, sea diálisis peritoneal, sea hemodiálisis, o también se les puede trasplantar en estadio 4. Siguiente, por favor. Entre las terapias más frecuentes tenemos lo que es diálisis peritoneal. El paciente pediátrico es el de elección, digamos, ¿ya? Porque utilizamos el peritoneo, ¿ya? Utilizamos un catéter, como ven ahí a la derecha, es un catéter con colita de chancho, se inserta en cavidad abdominal hacia el peritoneo, tiene dos caps que ven ahí juntos para la piel. Lo que hacen esos caps generan una reacción fibrosa alrededor, entonces evita que ingresen gérmenes hacia cavidad, ¿ya? Lo que aplicamos es una solución de diálisis, ¿ya? Con cierta cantidad de electrolitos, y ahí la concentración destroza, y lo que hace es utilizar los capilares del peritoneo para poder generar este intercambio, es como que fuera un filtro, ¿ya? Entonces, después de un periodo de tiempo, que normalmente son de 4 a 6 horas, drenamos esta cantidad de líquido que colocamos y esta cantidad de líquido ya viene con urea, con potasio, todo lo que queramos corregir. Entonces es de 24 horas, son de 4 a 6 cambios al día. Otros pacientitos suelen hacer mucho más cambios porque su periodo es más activo. Tengo diferentes pruebas para determinar qué tipo de peritoneo tiene. Ya, la ubicación, como ven ahí, es hacia abajo, la colita.
¿ya? Y es más fisiológico en sí. Permite al paciente tener una vida un poquito más acomodada, más fácil. Claro que requiere cierta experticia manual del familiar o del paciente para poder realizarlo, ¿ya? Siguiente, por favor. La otra modalidad que tenemos es de hemodiálisis, ¿ya? Como ven ahí colocamos, hay dos formas de acceso, las que les presento ahí son la utilización de un catéter de alto flujo, son catéteres gordos, ya que ingresan por un vaso mayor, ¿ya? Normalmente utilizamos la parte cervical, tenemos acceso derecho-izquierdo, la parte femoral, tenemos acceso derecho-izquierdo también. En caso que los pacientes pierdan esos accesos, podemos utilizar lo que es un catéter lumbar o transhepático, que son los de rescate. Pues son pacientes que ya están en un plan de que necesitan trasplante sí o sí. Ya también podemos utilizar lo que son la creación de fístulas arteriovenosas. Lo que hacemos es arterializar una vena superficial para poder ahí colocar las agujas de diálisis y poder hacer también el procedimiento. Lo malo que en pacientes pediátricos es un poco difícil por el calibre de vasos y hay pocos cirujanos que tengan capacidad de hacer microcirugía, entonces no es muy efectivo. Es sí más utilizamos, por lo menos en el hospital acá, lo que son los accesos por catéter venoso. También el catéter va a tener un CAF, entonces que se está en piel y para evitar el ingreso de algún germen, ¿ya? Y normalmente lo colocamos nosotros en sala de operaciones, ¿ya? La máquina que tienen es una máquina de nitrohemodiálisis que tiene un filtro, lo que hace que es generar la limpieza de la sangre del paciente, sale por un tubo con una presión, ingresa al filtro la sangre del paciente, se encuentra con un líquido idealizado, por difusión genera el intercambio de sustancias y electrolitos de desecho, y luego regresa al paciente una sangre, digamos, limpia entre ellos. Entonces, esto se da por un periodo de promedio de 12 horas por semana, lo dimos en 3 sesiones. ¿Ya? Lo malo que la hemodiálisis poco a poco te va deteriorando la función renal residual. Acá hablamos de función renal residual, la diuresis que puede tener el paciente. Cuando son pacientitos que son por glomerulopatías o alteraciones vasculares, la orina se pierde rápido, dejan de orinar. Pero cuando son pacientitos que es por una causa anatómica, displasia, hipoplasia o reflujo, suelen orinar bastante. Entonces, por más que orinen, no depuran, no limpian, digamos. Entonces, pueden estar en diálisis, pero pueden estar orinando 2 litros. ¿No? Y cuando pasan en hemodiálisis, poco a poco tiende a disminuir este flujo y luego entran en anuria. Entonces, a un niño que no puede ganar mucho peso entre las diálisis porque ya puede sacar cierto volumen, pero si se saca más, te hipotensa o te descompensa. Entonces, a un niño le puede decir que máximo puede ganar 800 de líquido entre cada diálisis. Entonces, lo limitas mucho a la alimentación, entonces se desnutre, se sigue desnutriendo mucho, es como un círculo vicioso ahí, ¿ya? Entonces, por eso preferimos siempre la peritoneal previo a hemodiálisis, a menos que haya una contraindicación clara, como un paciente con una alteración a nivel abdominal, o por cirugía que requiere hemodiálisis, ¿no? O por elección de la familia que también se da. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y la otra modalidad importante es el trasplante renal, pues, ¿no? Lo que hacemos es colocar un riñoncito nuevo, que lo ven ahí a la izquierda, que es el riñón que lo tenemos en bandejita. Puede ser de donante cadavérico o de donante vivo, familiar. La ley permite el trasplante de los familiares de primer grado, mamá y papá hijo, o de hijo a padres. También se puede permitir de esposo a esposa, ya, o de abuelos a nietos también. Pero más de eso no se permite. Antes sí se permitía el trasplante libre, pero aparecían primos de lados lejanos y en realidad les estaban pagando, les decían cuando te compro un riñón, ¿no? Y los abandonaban luego los donantes, después de 10.000 soles, y los abandonaban ahí a su suerte, a luego a entrar en RC probablemente con los años. Ya normalmente se les coloca este riñoncito a los pacientitos, se les coloca en fosa ilíaca derecha, se hace como una cavidad y se coloca el riñón, se conecta a vasos principales y se espera función de este. El principal dato que vemos que nos indica funcionar es que empieza a orinar, pues el pacientito, ¿no? Empieza a orinar un montón de lo que está en anuria, ¿ya? Ahora no es que coloque riñoncito y se acaba todo, normalmente necesitan inmunosupresión previa y una inmunosupresión permanente, porque la idea es que el cuerpo lo va a, a detectar como ajeno, entonces va a generar anticuerpos contra este. Si no le damos inmunosupresión, se genera rechazo.
Ya el rechazo puede ser agudo o crónico, entonces lo que tenemos que evitar y el monitoreo que hacemos posterior al trasplante, que tiene también sus complicaciones, es para evitar que el cuerpo rechace este órgano. Entonces la inmunosupresión es permanente. Un riñoncito donante cadavérico se le dura promedio 10 años a 15 años. El riñoncito vivo relacionado se le da de 15 a 20 años. Ya, entonces, mucho depende de cómo lo cuides y el monitoreo que se le pueda hacer. Porque queremos es que el paciente pediátrico llegue adulto. Y en adultos, ya plantear cuando lleguen otra vez a diálisis, porque suelen hacerlo, un retrasplante posterior. Lo que hacemos en realidad es tratar de que el paciente llegue a cumplir su edad, llegue a tener familia, llegue a tener sus estudios y que se realice, más que todo. No esperamos que el paciente vaya a vivir hasta los 80 años, pero por lo menos que tenga una vida buena, ¿no? Y creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Listo, chicos. Sí, todo está claro y ya, ya nos vemos en el examen. Cuídense, chicos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.